Universidad Nacional de Educación a Distancia, en Radio 3. Ingredientes. 0% de Blanco, white, y negro. Blanco, 20% of love. Blanco. Un 5%. De no creo que seas diferente. y negro. Colorantes utilizados. Todos los del mundo. And white. Blanco. Él soy yo. Blanco. Y yo soy él. Negro. Sin azúcar. Así comienza el spot de la campaña Di no al racismo en todas las lenguas. Una campaña puesta en marcha hace unos meses por el Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español junto con la Comunidad de Madrid. Una iniciativa solidaria en la que colaboran deportistas de élite contra la violencia, el racismo y la xenofobia. En la UNED, el grupo Inter para la docencia y la investigación en cuestiones sobre diversidad cultural y educación con un enfoque intercultural, coordinado por la catedrática Teresa Aguado, nos ofrece una guía para hablar sobre racismo. Son muchas las personas de distintas instituciones y en distintos países que han colaborado en esta guía. Hoy hablamos con algunas de ellas. Usted. Racismo, ¿qué es y cómo afrontarlo? Es el tema sobre el que vamos a hablar en esta mañana en el marco de Pedagogía de la Diversidad con varias profesoras del equipo de investigación del Grupo Inter de nuestra Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es una propuesta de la profesora Teresa Aguado. Buenos días, Teresa, Buenos que es días. profesora de esta materia. Y nos acompañan también Inés Gil Jáurena, es profesora también de la Facultad de Educación, miembro, como decíamos, de este grupo de investigación, y Patricia Mata Benito, que es también profesora de nuestra facultad. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues yo creo que lo primero, Teresa, si le parece, es por qué hablar de racismo y en esa introducción que nos hable también de las investigaciones de este grupo. Muy bien. ¿Por qué hablar de racismo? Es una pregunta que como grupo de investigación nos planteamos tanto por iniciativa propia como por la invitación que en un momento dado tuvimos para realizar una investigación en torno a cómo era percibido y vivido el racismo por parte de estudiantes, pero también de adolescentes en general, que o eran españoles o procedían de otros países, pero que quizás tenían una opinión o una percepción sobre los fenómenos racistas. Ese trabajo de investigación dio lugar a un informe en el que básicamente aparecían los resultados de unas entrevistas a 20 jóvenes, chicos y chicas, en la Comunidad de Madrid, y a partir de esos resultados tuvimos argumentos mucho más específicos para justificar el interés que ya habíamos tenido por el tema del racismo. ¿Por qué? En primer lugar, porque nos llamaba mucho la atención que, siendo el racismo un fenómeno que sí que se da cotidianamente, tanto dentro de las aulas como fuera, sin embargo, es una experiencia de la que no se suele hablar. Al contrario, muchas veces se piensa que es mejor no hablar de racismo, como si no hablar de racismo supusiera que no existe. Y desde nuestro punto de vista es todo lo contrario. Conviene mucho darse cuenta de cuáles son las situaciones de racismo que constantemente estamos viviendo y cómo es percibido este racismo por aquellos que están asistiendo a la escuela o al instituto, pero también por los propios profesores, ¿no? Y creo que a lo largo de este programa van a ir apareciendo otras razones que justifican muy seriamente la necesidad, la conveniencia de plantearnos nuestros comportamientos, los discursos y las opiniones racistas. Después daremos la dirección del Grupo Inter porque gran parte de estos materiales están a disposición de cualquier persona, especialmente educadores que quieran consultar estos materiales. Si les parece, pues seguimos avanzando un poco más y me gustaría, Patricia Mata Benito, que nos hablase de qué es el racismo, más que nada para situarnos y poder reconocerlo. Sí, pues nosotros elaboramos una definición de racismo basándonos mucho en las entrevistas que habíamos hecho a estos jóvenes y en las opiniones que ellos tenían sobre lo que es el racismo. Y pensamos que el racismo es un comportamiento social
pero no solamente un comportamiento social, sino también todo el sistema de ideas y creencias que sustenta ese comportamiento, que tiene que ver con clasificar a las personas en grupos sobre la base de unas diferencias que pueden ser reales o pueden no ser tan reales, pero en cualquier caso resultan creíbles, y que suelen asociarse a comportamientos que también pueden ser reales o no de las personas de ese grupo. Es decir, que tenemos personas clasificadas en grupos en base a una serie de diferencias que pensamos que se asocian a unos determinados comportamientos. Pero ¿qué es lo interesante del racismo? ¿Qué es lo peculiar? Pues que tiene un objetivo muy claro, que es justificar una jerarquía entre los diferentes grupos. Es decir, nos hace aceptar que unos grupos tienen privilegios sobre otros grupos en términos de recursos, de bienes sociales. Y además tiene otra característica muy peculiar, y es que tiene el poder de hacer recaer la culpa de esa desventaja de determinados grupos en las propias víctimas. Digamos que esta es la definición que llegamos a elaborar partiendo de las experiencias de los adolescentes, de lo que ellos nos contaban sobre lo que les ocurría cotidianamente y también de lo que ellos opinaban sobre lo que era el racismo. Sí, es interesante que además es una visión desde el punto de vista de los adolescentes, y yo creo que nos sirve también para reconocer en los adultos, en las personas mayores, pues esos estereotipos y esos tópicos que muchas veces nos confunden. Por eso me gustaría también, profesora Teresa Aguado, que nos hablase de cómo reconocerlo. Es complicado, y precisamente yo creo que esta es una de las preguntas más difíciles, ¿no? Porque exige como un proceso de tomar conciencia de cosas que habitualmente no solo es que nosotras no pensemos sobre ellas, sino que todos los mensajes que recibimos cotidianamente nos desvían la atención. Por ejemplo, una actividad que hicimos y que está incluida en la guía, muy interesante, fue la de buscar cuántas veces o cómo o asociada a qué aparecía el término racismo en Google o a través de cualquier buscador de Internet. Y para nuestra sorpresa, pues sí que encontramos que la palabra racismo en los medios de comunicación mayoritariamente aparecía asociada al fútbol o al deporte, a comportamientos, digamos, racistas en manifestaciones, si quieres, pues bastante tópicas, ¿no? Y sin embargo, no había una conciencia de que hay muchas decisiones que tomamos cada día en la escuela y fuera que tienen que ver con esto que Patricia definía, ¿no? Etiquetar a la gente, atribuirle una serie de características y que esa gente interiorice su desventaja y su inferioridad en relación a otros que son los que tienen los privilegios y que son los que definen a cada uno, ¿no? Patricia. Sí, a este respecto hay una actividad también muy interesante en la guía que nos ayuda a descubrir cuáles son esos privilegios, nosotras llamamos privilegios invisibles en la vida cotidiana, unos privilegios de los que pues prácticamente todos nosotros disfrutamos, pero muchas veces sin ser conscientes de ellos. Entonces, esta actividad yo creo que es una buena forma de tomar conciencia sobre un montón de reflexiones que pueden surgir sobre cómo nosotros sacamos un beneficio, una serie de privilegios de este comportamiento racista y de este sistema de ideas. Inés Gil Jaurena también nos pide la palabra. Inés. Sí, quería añadir que lo que están comentando mis compañeras sí que deja ver que se trata de un racismo invisible, un racismo mucho más sutil que las manifestaciones de agresiones o las manifestaciones del racismo de épocas pasadas, con las que se asocia muchas veces el racismo. Incluso se llega a decir que la sociedad española u otras sociedades occidentales no son racistas, porque estamos hablando justamente de un racismo mucho más implícito y mucho más cotidiano y asociado a privilegios difíciles de reconocer desde nuestra posición de personas privilegiadas. Uh-huh. Es interesante también una cuestión que se resuelve, yo creo, con las propuestas que nos dan tanto en el informe como en la guía, y es por qué y para qué, Inés, porque, bueno, sí, después Teresa también nos pide la palabra. No sé cuál de las dos, pero yo voy avanzando preguntas, Teresa. Sí, disculpa, María José, es que tiene más que ver con lo que estábamos desarrollando ahora, ¿no? Porque me parece que es muy importante lo que Inés ha matizado. Estamos acostumbrados, y lo notamos mucho cuando vamos a impartir un curso o con los estudiantes, a asociar racismo con grandes manifestaciones de violencia, incluso con los grandes acontecimientos históricos racistas, ¿no? No digamos el Holocausto o algunas masacres con minorías, cosas como muy grandilocuentes, pero para nosotros
nosotros ha sido importante reconocer este carácter de fenómeno complejo e invisible. No pensamos tanto que es que unos sean racistas y otros no lo seamos, o al contrario, sino que todos implícitamente tenemos ciertos elementos en nuestro discurso, en nuestras opiniones y en la vida diaria que son racistas, pero lo son funcionalmente porque provocamos esos privilegios y esa discriminación. Y sí que hay unos privilegios invisibles que nos ayudan a tomar conciencia de esto, que son a los que se refería Patricia, y si queréis puedo decir algunos de ellos. Pues sí, después también Patricia intervendrá. Sí. Esos privilegios invisibles de la vida diaria tienen que ver con, por ejemplo, puedo, si quiero, buscar fácilmente la compañía de miembros que considero de mi grupo. Esto es un privilegio, no todo el mundo lo puede hacer. Si quiero, puedo evitar la compañía de personas que pertenecen a grupos que yo he aprendido a considerar con sospecha o de los que creo han aprendido a sospechar de mi propio grupo. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, dónde puedes trabajar, dónde puedes vivir, con quién puedes viajar, qué cosas puedes leer o utilizar, ¿no? No todo el mundo puede elegirlo. Y por último, otro es, puedo suponer que al vivir en el barrio que me permiten mis recursos económicos, no voy a ser visto con sospecha por mis vecinos. Y esto también es un privilegio. Patricia. Sí, quería comentar, hablar de dos imágenes que nos ayudaron mucho a nosotros a comprender el racismo, ¿no? Una de ellas es ver el racismo como una película que lo impregna todo, impregna todas nuestras relaciones. Esto nos ayudó mucho a comprender cómo todos estamos involucrados en este sistema de comportamiento y en este sistema de ideas. Y la otra imagen es la imagen del iceberg. Estamos acostumbrados a solamente percibir una pequeña parte de los fenómenos racistas, la parte visible, digamos, del iceberg. Pero hay una enorme parte, una parte sumergida, muy profunda, que está funcionando en nuestras relaciones sociales y que no estamos acostumbrados a percibir. Y esa es justamente la que nos interesa señalar e investigar y reflexionar sobre ella. Inés, antes le preguntaba el por qué y para qué. Me gustaría que nos comentase, porque a partir de ese informe de 2006 sobre racismo, adolescencia e inmigración, después ustedes, este grupo de investigación, pues elaboran esa guía pensando en los educadores, en los profesores y también, ¿por qué no?, en los propios jóvenes que pueden utilizarla. Entonces, ¿por qué en este momento es tan importante el trabajar estos temas? Bueno, la pregunta es sobre por qué trabajar el racismo, es la que ha contestado Teresa básicamente, y la pregunta que nos hicimos de por qué y para qué del racismo era para intentar explicar el mecanismo de funcionamiento del racismo, y también el para qué es para hacer explícito que hay personas que se benefician del comportamiento racista, que son las personas o somos las personas que estamos en una posición de privilegio y que ejercemos ese comportamiento, que mantenemos esos estereotipos racistas. Sobre el mecanismo de funcionamiento del racismo se combinan aquí, puesto que es un mecanismo complejo, elementos psicológicos, elementos sociales. En la base del racismo está el propio funcionamiento de la mente humana, que tiende a simplificar la realidad para poder manejarse en el día a día. Entonces, a partir de la percepción de personas o de grupos diferentes al que nosotros nos adscribimos, esa diferenciación, establecemos categorías o grupos, que es lo que comentaba Patricia anteriormente. Pero el tema está en que esos grupos no se valoran de manera igual, sino de manera desigual. Entonces, establecemos una jerarquía. Y los criterios de diferenciación, por ejemplo, los más habituales o los que nos pueden venir a la cabeza son, por ejemplo, diferenciar a las personas por su nacionalidad, por su lengua, por el aspecto físico, incluso por el género. También es una variable de diferenciación en la que se establecen grupos, se adscriben las personas a grupos que se valoran de manera desigual y se jerarquizan. Entonces, esa jerarquización se construye un estereotipo en el que, como comentaba Teresa, atribuimos expectativas, comportamientos a todas las personas de ese grupo, desde una posición externa al mismo. Y esa es la base del mecanismo del racismo, lo que está subyaciendo. Y otra de las claves es que el racismo es un mecanismo social, entonces el racismo se transmite, se aprende. Los estereotipos sobre los grupos sociales que establecemos son estereotipos compartidos, son estereotipos que están en la sociedad, que quizá ni siquiera hayamos construido nosotros conscientemente, sino que están ahí. Son percepciones culturales o percepciones que comparte un grupo social. Por tanto, son estereotipos aprendidos, transmitidos, reproducidos, reforzados por el propio grupo al que pertenecemos o los grupos a los que pertenecemos.
Otro elemento del mecanismo del racismo que también ha salido antes es el de los privilegios, el ejercicio del racismo por parte de los grupos privilegiados que valoran a otros grupos por debajo de sí mismos, desde una posición de superioridad, y también el mecanismo ya más pernicioso, que es el de la culpabilización de la víctima. El de, por ejemplo, achacar que ahora somos racistas porque hay inmigrantes. O sea, la culpa de que seamos racistas es que hay inmigrantes en nuestro país. No es un tema que nos afecte, que sea propiamente nuestro, sino que es por culpa de ellos. También en relación con el tema de la culpabilización, me venía a la cabeza lo que salía antes, que al ser un mecanismo de racismo mucho más sutil de cómo se reconocía o se hablaba de él en épocas anteriores, muchas veces se niega la posibilidad del mismo hecho racista. Es decir, al por ejemplo decir que la escuela española no es racista o que la sociedad española no es racista, estamos negando a las víctimas del racismo la posibilidad de expresarse. Estamos quitando más poder todavía a las víctimas y culpabilizando más a las víctimas. Y esto, por ejemplo, en el caso de la mujer o del sexismo, yo creo que es muy claro. Teresa nos pedía la palabra. Sí, porque en lo que Inés explicaba han surgido dos conceptos que a mí me parece que son básicos para entender nuestros propios planteamientos sobre el racismo. El primero es el concepto de innato y el concepto de raza. Porque a lo largo del informe de investigación y en el planteamiento teórico que hacíamos, nosotros el término raza, pues desde luego pensamos que es un término completamente construido culturalmente, con muchos intereses, que no es un concepto biológicamente condicionado, pero que siempre que estamos estableciendo diferencias o categorías, como Patricia decía, en realidad lo que estamos es tratando de mostrar, y esa es la parte de discriminación y de racismo, que alguien es algo innatamente. Claro, eso es lo que nosotros queremos desmontar, ¿no? El comprender que las características de las categorías por las que unos decimos mujeres, hombres, joven, viejo, pobre, rico, son categorías que hemos construido, que hemos inventado, que nos permiten tener poder sobre la gente, ¿no? Por lo tanto, hablamos de racismo, pero hablamos de racismo para denominar a todos aquellos fenómenos en los que se producen esos procesos de discriminación, de privilegios, de interiorización de la culpa que aquí han salido. Como decía Inés, nosotros no somos innatamente racistas, ni somos innatamente no racistas. Lo que hacemos es aprender, muchas veces por ósmosis, recibir muchos mensajes racistas e incorporarlos sin reflexión a lo que decimos y a lo que hacemos. Eso me parecía importante. Pues yo creo que sí. Además, como vemos también en la guía, pues en una nota que ustedes ponen en la introducción, precisamente dicen que descubren en estas investigaciones que los adolescentes tienen una visión clara y amplia del racismo y sus implicaciones, que son capaces de distinguir y narrar sus experiencias en torno a él, quizá mucho más que los adultos. Por eso me gustaría que nos hablasen un poco más de cómo se produce, Patricia. Sí, pues precisamente en cómo se produce vamos a hablar un poco de cuáles son sus manifestaciones. Tanto Inés como Teresa han mencionado ya algunas de ellas, pero vamos a dejarlas un poquito más claras, ¿no? Por una parte, vemos que perdura, y lo hemos visto en las entrevistas con los adolescentes, que perdura un racismo biológico, pese a que está más que constatado que no existen diferencias genéticas significativas entre los seres humanos y que desde luego las diferencias físicas no se relacionan con ningún tipo de característica específica a nivel intelectual o moral. A pesar de ello, sigue perdurando un racismo biológico. Y pues recuerdo en este momento, ¿no?, una adolescente que nos contaba cómo, una adolescente hija de inmigrantes, cómo su madre trabajaba en una casa y la señora de la casa, cada vez que ella tomaba café en una taza, lavaba la taza con lejía. Esto, digamos, que es una muestra de un racismo mucho más físico, ¿no?, más biológico. Hay también lo que se llama o lo que se ha venido llamando nuevo racismo, ¿no?, un racismo que tiene más que ver con características culturales, digamos. Y ahí lo que se hace, el mecanismo lo que hace es legitimar la discriminación y la desigualdad, relacionándola con la idea de que hay una imposibilidad de convivencia entre culturas que se catalogan como muy distintas, y lo que se hace es culpar a los otros con su sistema de valores que no se adapta a nuestro sistema de valores, ¿no? Es decir, ellos son los culpables porque ellos no se adaptan y son los culpables de su propia desigualdad, de su propia discriminación. Pero me interesa también destacar mucho que, pues esta idea que ya ha salido, ¿no?, de cómo el racismo, puesto que
pues digamos que no es algo políticamente correcto, no se puede aceptar, digamos, socialmente que se hable con claridad de un racismo biológico, ni siquiera de un racismo culturalista, cómo se va enmascarando y cómo se va complicando, ¿no? Se va maquillando, se va disfrazando. Hay un tipo de racismo mucho más sutil, del que podríamos poner un ejemplo muy claro, ¿no? Pues, por ejemplo, en el tratamiento que se hace de los migrantes en nuestro país a través de la ley de extranjería. O sea, cómo se califica de ilegales a las personas y cómo se les niegan derechos fundamentales, pues en base a una condición, pues, de ser diferentes, de pertenecer a otros grupos, y cómo se les ve como una amenaza, como grupos que vienen a arrebatarnos algo nuestro, ¿no? Y a partir de ahí se fabrica todo un estereotipo y funciona un racismo institucional. El racismo institucional está funcionando ahí fuertemente. En épocas de crisis yo creo que es además cuando más se ve y además se refleja también en los propios medios de comunicación que llegan a todas partes. Me gustaría que también hablásemos de cómo se reproduce. Ya sé que nos han apuntado varias ideas, pero Inés, algo así más concreto para que nos demos cuenta cómo nosotros mismos vamos reproduciendo esos estereotipos, esas ideas, muchas veces inconscientemente. Antes quería añadir un comentario a lo que acaba de decir Patricia. Mencionaba como uno de los estereotipos que hay o de los comentarios que se oyen es que los inmigrantes vienen a quitarnos cosas. Esa es una de las claves también en el funcionamiento del racismo. Surge o se hace más manifiesto cuando hay una competencia por algún tipo de cosa, como pueden ser recursos materiales o también por un cuestionamiento de los valores o de la forma de funcionar que tenemos en la sociedad mayoritaria. Esa es una de las claves también del mecanismo racista que no he comentado antes al explicar el por qué se da. Y sobre cómo se reproduce, en la guía nos hemos centrado en algunos espacios del funcionamiento de la vida cotidiana en los que podemos ver cómo se transmite o cómo se aprende o se refuerza los estereotipos que dan lugar luego al mecanismo racista. Por ejemplo, los libros de texto, que es el recurso omnipresente en el sistema educativo. No se elaboran los recursos didácticos o los libros de texto con una perspectiva antirracista o intercultural, que es también como denominamos a este enfoque en nuestro trabajo. Suele haber muchas ausencias y omisiones al hablar de determinadas personas o grupos sociales, y también suele haber una transmisión estereotipada de determinados grupos, con una descripción muy superficial o muy folclórica de grupos que se consideran exóticos o que se consideran diferentes al nuestro. Otro espacio en el que se reproducen los estereotipos y que transmiten ese racismo sutil o no tan sutil son los medios de comunicación, por ejemplo, que nos lanzan una cantidad de mensajes acerca de grupos sociales, en especial, por ejemplo, de los inmigrantes o de los gitanos, que transmiten una imagen ligada, por ejemplo, a pobreza, a delincuencia, a violencia, incluso a que nos quitan recursos. Aquí depende también el momento, también se trabaja en la elaboración de códigos éticos a la hora de trabajar, códigos éticos periodísticos a la hora de trabajar determinados temas de diversidad en los medios de comunicación, pero también es un espacio en el que se transmite. Y también quería comentar ya más en la vida cotidiana, bueno, por un lado el discurso institucional o discursos más desde la administración o desde los partidos políticos, que también existen y cada vez, quizá es mi percepción, pero en distintos países europeos y también en España, hay un discurso político cada vez más explícitamente racista, que es de una sección de la población, pero que quizás durante un tiempo ha estado más penalizado socialmente, pero existe también por ejemplo, partidos de derechas que hablan de la inmigración en un sentido muy negativo, que en otros países de Europa están teniendo cada vez un auge mayor. Y por último quería comentar ya en la vida cotidiana, en el entorno más cercano a todos, el uso del lenguaje a la hora de reforzar o de transmitir estereotipos o incluso el propio racismo. Utilizar expresiones como parecer un gitano o ser un moro, cosas así, transmiten una idea del grupo social al que podemos ascribir a personas determinadas muy negativas. Y también el propio uso que expresiones quizá más neutras como por ejemplo inmigrante, extranjero,
refugiado, son palabras que se pueden referir a una misma persona pero que tienen connotaciones diferentes. Bueno, nos queda muy poquito tiempo y algo fundamental, y es la cuestión de cómo afrontarlo. Entonces, si les parece, en estos últimos minutos nos vamos a centrar en cómo afrontar el racismo, porque no cabe duda que estamos viviendo un momento en que yo creo que es muy oportuno y además que es una oportunidad para tratar desde la propia escuela, pero también en el resto de la sociedad. Teresa Aguado. Nos parece que precisamente una forma de afrontar el racismo es no dejar espacios para el racismo. Es decir, allí donde sea posible hablarlo o reflexionar o tomar conciencia es necesario hacerlo. Porque tal y como decía Inés, todos los espacios públicos y privados en los que el racismo está tomando carta de naturaleza, pues el riesgo es que es muy fácil, ¿no?, que permeabilicen los discursos políticos, pero también las conversaciones en un bar y no digamos ya la acción de un profesor en una clase. Tomar conciencia de que eso es así y de que cuantos más espacios ocupemos con el antirracismo o como le queramos llamar, eso es completamente necesario, marca una diferencia. ¿Y cómo hacerlo? Pues a nosotros se nos ha ocurrido que una forma básica de hacerlo es, desde luego, comprender esos mecanismos de racismo, y por eso hemos escrito una guía que ayude a otros a pensar como nosotros hemos podido pensar. Y después tomar decisiones allí donde podamos llegar, ¿no?, como ciudadanas, pero también como profesoras o como persona que escribe un artículo o como lo que sea. Y en ese sentido, creo que las acciones comprometidas, que pueden ser elaborar un código antirracista en una universidad, pero que puede ser organizar unas jornadas o que puede ser tomar la decisión de participar en un movimiento que haga visible lo que ahora, como hemos dicho, está invisible, y hacerlo no solamente hablando de inmigrantes o hablando de minorías, hacerlo hablando de la gente que vive en un barrio discriminado frente a la que vive en otro, de unos alumnos que se sienten maltratados por la propia institución o los profesores frente a otros, que son los privilegiados, de unos que hablan una lengua y por lo tanto tienen menos derechos frente a otros. Es decir, generalizar la idea de racismo a esas categorías que nos inventamos y que nos permiten dominar a otros, ¿no?, y ponerles nombre. Patricia Mata. Sí, no, iba a añadir que sobre todo, y respondiendo además a lo que los propios adolescentes nos pedían, hablar de racismo, no dejar de hablar de racismo, pese a que hemos comprobado en numerosas ocasiones, tanto en cursos como en jornadas, etcétera, que es un tema muy difícil, que no todo el mundo está dispuesto a hablar de racismo y sobre todo que no todo el mundo está dispuesto a hablar de racismo en profundidad y cuando siente que eso le afecta en su vida cotidiana. No sé si una última palabra, porque me parece además muy valiente, porque efectivamente el término racismo provoca rechazo, provoca negación y quizás discutiéndolo, debatiéndolo, hablándolo, pues podamos llegar por lo menos a valorarnos todos iguales. Inés. Sí, a mí se me ocurría como una medida fundamental a la hora de romper los estereotipos y más en el espacio escolar que tiene ese compromiso, es el contacto entre personas diversas. El aprovechar esa diversidad precisamente para sacar a relucir todos los temas de diferenciación, jerarquización y estereotipos, etcétera, para romperlos. La última palabra, Teresa, que se nos acaba el tiempo. Hay una parte de la guía que incluye muchísimos recursos y creo que eso es un valor en sí porque a veces no tenemos cerca experiencias o situaciones complejas en las que se pueda vivenciar cosas de las que aquí hemos estado hablando. Pero, por ejemplo, hay películas como una que ahora se está viendo mucho y que quien nos oiga a lo mejor la conoce, como es La Ola, como un fenómeno por el que se van generando determinados comportamientos políticos y sociales que no dejan de ser racistas, ¿no? Y otros recursos que ojalá les interesen de los que hay en la guía que hemos publicado. Bien, pues vamos a dar la dirección del centro, el antiguo Centro Inter, que actualmente es el Grupo Inter. Es www.uned.es/Grupo Inter y entre uned.com pondremos un enlace a esta dirección. Muchísimas gracias, Teresa Aguado, Inés Gil Jaurena, Patricia Mata Benito, como decíamos, miembros de este grupo de investigación Inter, profesoras de nuestra Facultad de Educación, y hasta pronto. Muchas gracias. Desde las páginas del Grupo Inter de Investigación en Educación Intercultural tenemos acceso tanto al informe sobre racismo, adolescencia e inmigración como a esta guía para hablar sobre racismo y a otros documentos y herramientas educativas como la guía Inter en esta dirección uned.es/Grupo Inter.
Y terminamos este espacio, pues como comenzábamos, con un fragmento del spot de la campaña Dino al racismo en todas las lenguas, una iniciativa solidaria en la que colaboran deportistas de élite contra la violencia, el racismo y la xenofobia. Blanco, negro y blanco mente, cuerpo y alma, nada es diferente. Tolerancia, integración, el reto. No hay colores cuando ver respeto. Intolerable que os quedéis inertes. Saborear la unión que hará más fuerte. Blanco y blanco hermanos, derrotando al otro de la mano. Extracto de igualdad y perfume de esperanza. Sabor blanco y negro de menta. No somos amigos. Somos hermanos. ¿Quieres uno? ¿Quieres uno? Blanco, chocolate y negro. azúcar, Black, chocolate, and white. azúcar, blanco, azúcar, Noir, azúcar, blanco y negro.